Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día tan maravilloso, jueves 10 de diciembre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por su cuidado, por su protección, por su ayuda, por sus bendiciones, por prosperarnos en todas las cosas, por guardarnos. Él es el que nos ha traído hasta aquí a través de su gracia y de su misericordia. Y estamos profundamente agradecidos con Él por esa buena voluntad que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Damos gracias porque también podemos en esta noche seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra del Señor es nuestro alimento espiritual, es la que nos da testimonio de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a quien Él envió. Vamos a tener una palabra de oración para empezar nuestro estudio en esta noche. Padre, muchas gracias por el privilegio tan grande que tú nos das de ser hijos, adoradores y servidores tuyos, del Dios vivo, del Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Estamos delante de ti honrándote, reconociendo tu grandeza, tu poderío, tu inmensidad. Queremos darte gracias por anticipado por lo que vas a hacer con nosotros durante este tiempo de estudio de tu palabra. Abrimos nuestros corazones y pedimos que, como siempre, tu Espíritu Santo nos inspire, nos ilumine y nos revele, Señor, tu voluntad para que podamos agradarte y reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Que sea de provecho, pues, ese estudio, y de antemano toma para ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, amados, la semana pasada empezamos a estudiar el capítulo número 5 de la primera carta del apóstol Pablo y vimos entonces los consejos que el apóstol le daba al liderazgo. Hoy continúo con ese capítulo y quiero hablarles acerca de la exhortación a la humildad. Exhortación a la humildad. Lo primero que debemos hacer es definir qué es humildad. La humildad es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos, de nuestras fortalezas y debilidades como seres humanos, y que nos impide, por lo tanto, creernos superiores a los demás. Los que son humildes no se sobreestiman ni maltratan a los menos favorecidos desde el punto de vista social, económico o de educación. Eso es lo que podemos definir como la palabra humildad. La humildad en la Biblia es una regla para convivir en la comunidad de creyentes. La clave de la convivencia entre los pastores y el rebaño es la humildad. Como se puede ver por la cita del Antiguo Testamento que utiliza el apóstol Pedro, que está en Proverbios 3:34, que dice: ciertamente él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes concederá gracia. Y Pedro utiliza entonces esta cita del Antiguo Testamento. La humildad era una virtud para los cristianos como lo fue para los judíos, y en ese sentido hay un contraste con la cultura griega y romana, para las cuales la humildad era señal de debilidad y servilismo. Pero el apóstol Pedro dice: revístanse de humildad. ¿Qué significa la palabra revestirse? Indica una acción intencional de adoptarla como estilo de vida. La humildad que ha de caracterizar las relaciones en el seno de la iglesia ayuda a liberar de toda ansiedad.
En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 aspectos esenciales sobre la exhortación a la humildad. El primero, estar sujeto unos a otros. El segundo, humillarse delante de Dios. El tercero, confiar en el cuidado divino. Vamos a ver pues este primer punto, estar sujeto unos a otros. Está basado en Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 5, que la palabra de Dios dice de la siguiente manera: asimismo ustedes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad uno para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tanto los jóvenes como los adultos pueden beneficiarse con las instrucciones que nos da el apóstol Pedro. A menudo el orgullo impide que los adultos comprendan a los jóvenes, y a los jóvenes les impide escuchar a sus mayores. Pedro le dijo a los jóvenes y a los adultos que debían ser humildes y servirse los unos a los otros. Esa palabra servicio es vital. El Señor Jesucristo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Porque el Señor Jesucristo también nos dijo a nosotros: aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, la humildad está muy íntimamente relacionada con el servicio. Jesús servía porque era humilde. Nosotros debemos de servir si realmente somos humildes. Los jóvenes debían seguir el ejemplo de los hombres de edad, quienes los guiarían con su ejemplo. Respete a sus mayores. Escuche a los que son más jóvenes que usted. Y sea lo bastante humilde como para admitir que puede aprender de los demás. La edad y la madurez merecen respeto. La cultura oriental respeta muchísimo a los ancianos. Ellos lo estiman en gran manera y sacan beneficio de la experiencia y la sabiduría que tienen aquellos ancianos. Acá en la cultura occidental, o más bien aquí latinoamericana, nosotros tendemos a menospreciar a los adultos mayores, a los ancianos. Pero dice la palabra del Señor que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la gloria de los ancianos es su sabiduría. Y hay que aprender sabiduría, dice la palabra del Señor. Así que la edad y la madurez merecen respeto. Si bien los ancianos no son perfectos, sus años de experiencia los hace dignos de ocupar cargos en lo que fallarán los menos maduros. Yo estoy viendo que en este último tiempo la iglesia está tendiendo a colocar en posiciones clave, en posiciones de dirección, a gente totalmente joven. O sea, como que quieren echar a un lado los ancianos. Y si no hay una mezcla en la dirección entre los ancianos y los jóvenes, no creo que vaya a funcionar bien la iglesia del Señor. Porque hubiésemos tenido que echar a un lado en toda la Biblia lo que fueron los ancianos, los que le dieron esa firmeza, esa estabilidad a la iglesia. Entonces, esa es una tendencia. Hay que ir desechando, y eso lo he oído dentro de la iglesia cuadrangular. Y hay líderes internacionales de la cuadrangular que están promoviendo eso, que hay que traer un nuevo liderazgo. Y yo estoy completamente de acuerdo que tiene que haber una gran cantidad de líderes jóvenes, porque si no los hay en el futuro, entonces la iglesia también pierde fuerza. Pero hay que tener un balance entre lo que es la dirección
por ejemplo, de una denominación. Hay que tener un balance para poder que la iglesia del Señor camine en sabiduría. Entonces, si bien los ancianos no son perfectos, sus años de experiencia los hace dignos de ocupar cargos en lo que fallarán los menos maduros. Yo le doy gracias al Señor porque ya tengo 65 años. De esos 65 años yo tengo, mi mamá dice que me dedicó a los 8 días de nacido y crecí, si bien es cierto, en varias oportunidades, por tiempos cortos, me aparté del camino del Señor, experimentando lo que había allá en el mundial. Pero yo le digo la verdad, yo en el transcurso del tiempo, caminando con muchos líderes de la iglesia del Señor, he aprendido mucho. Me tocó estar de cerca muchísimo tiempo al lado de Ernesto Murillo y otras figuras de la iglesia cuadrangular y debo decir que aprendí muchísimas cosas de esos hombres y de esas mujeres de Dios. Extraordinario es caminar, que los jóvenes caminen con los ancianos. Caminé muy de cerca con la hermana Lila de Julio, viajábamos por todas partes, formaba parte de su equipo y aprendí muchísimo de esa mujer de Dios. Una de las cosas en la que ella me marcó fue precisamente su humildad. Una mujer que no era así de mucho estudio, pero era usada por Dios de una manera impresionante. Y esa humildad, cuando uno camina cerca de la gente que es humilde, uno aprende a ser humilde. Y yo doy gracias a Dios por haber puesto en mi camino a mucha de esa gente que me ayudaron en lo que tiene que ver con mi vida diaria, con mi carácter. Entonces, si bien los ancianos no son perfectos, sus años de experiencia los hacen dignos de ocupar cargo en lo que fallarán los menos maduros. Ellos han pasado por muchas pruebas y tormentas en la vida. Pedro dice que los creyentes más jóvenes, igual que los soldados, deben reconocer el honor y los privilegios que le corresponden a los de rango más elevados. Deben tratar a los mayores con respeto y consideración. Se contradice Pedro cuando pide que los menores se sometan a los mayores y luego dice que todos deben estar sumisos unos a otros. El apóstol no está retractando. Hay un aspecto en el cual todos los creyentes, sin importar su edad, nos debemos respetar unos a otros. Los mayores muestran su respeto a los menores con un trato amable y considerado. Incluso hay ocasiones en que los viejos se dan cuenta de que los jóvenes tienen ideas que ellos no han percibido. En casos así, los ancianos deben acceder con agrado a las ideas de los demás. Ese es el otro problema, que también los ancianos tienden, si no están bien sometidos al Señor, tienden a menospreciar a los jóvenes. Por eso el consejo del apóstol Pablo a Timoteo fue: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en amor, espíritu, fe, pureza. Porque también los ancianos, si no están bien sometidos al Señor, tratan de menospreciar a los jóvenes. Y Dios usa de una manera muy especial también a los jóvenes y oxigena a su iglesia a través de la juventud. ¿Por qué es tan maligno
el impacto de la soberbia en nuestra vida? La palabra soberbia viene de hiperifanía, considerada como un vicio por los antiguos. Consiste en creerse superior a los demás, ser arrogantes y orgullosos. Salomón, el más sabio de los humanos, trató con bastante atención este asunto de la soberbia en el libro de Proverbios. Una declaración bien conocida dice: abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y cómo estamos viendo la caída en el liderazgo de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es producto del ego. Eso es lo que dijo Salomón en Proverbios 16, el versículo 5 y el 18. Fuertes declaraciones realmente. Y nosotros estamos siendo testigos de esto que Salomón dijo hace muchísimos años. Por supuesto, no todo orgullo es pecaminoso. Hay ocasiones en que esta actitud puede ser positiva para la autoestima, porque también si uno se menosprecia a uno mismo, entonces está en el otro lado de la balanza. La vida se estanca y la persona no puede permitir que el Espíritu Santo libere el potencial que ha depositado dentro de ella, porque para eso hay que tener una buena estima. Y si uno realmente no tiene esa perspectiva de que uno delante del Señor es importante, entonces también se puede menospreciar. Y uno debe tener un buen, no un más alto concepto, sino un buen concepto de lo que somos delante de Dios. El problema, sin embargo, amados hermanos y hermanas, consiste en que es muy difícil que el orgullo se contenga dentro de esos límites. Y nos vamos entonces más allá. El orgullo pecaminoso es esa actitud de arrogancia que se eleva por encima de otros con altivez y menosprecio. El ego del orgullo se sienta en un trono que no merece. Muchos afirman no tener tal actitud. No obstante, el mayor peligro consiste en lo sutil de dicho vicio. A veces, sin reconocerlo, actuamos con soberbia. No son pocos los que se endeudan hasta la cabeza por adquirir un auto nuevo, una casa lujosa o un traje costoso, solo para sobresalir entre los demás. Nadie admite que lo que hace por orgullo, pero en el fondo esa es una motivación. Debemos siempre mantenernos alerta en cuanto a nuestras motivaciones para evitar que el orgullo gane terreno en nuestras vidas y nos traiga ruina, porque el orgullo arruina. Al final el Señor mida de lejos a los orgullosos. El orgullo del que Pedro escribe no es esa preocupación que todos debemos tener por nuestra apariencia, nuestras posesiones y nuestra reputación. Él se refiere a esa actitud de soberbia y arrogante que caracteriza a los que son esclavos de Satanás. El modelo de una conducta así es el diablo, quien cayó por su soberbia y orgullo. No es de extrañar, pues, que Pedro diga que Dios resiste a los soberbios. Son seguidores, los soberbios son seguidores de Satanás.
Los soberbios no manifiestan la naturaleza divina, los soberbios manifiestan la naturaleza de Satanás. Entonces por eso es que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, porque forman parte del otro equipo. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude a ser humilde como Él es humilde. Como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos, hermanos, al segundo punto. Humillarse delante de Dios. Primera de Pedro 5:6. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. A menudo nos preocupamos por nuestro nivel social en espera de recibir el reconocimiento apropiado por lo que hacemos. Pero Pedro nos recuerda que el reconocimiento de Dios es más valioso que la alabanza humana. Dios quiere bendecirnos a su debido tiempo. Obedezca a Dios humildemente a pesar de las circunstancias presentes, y Él lo exaltará en esta vida o en el cielo. Hay algunas manos poderosas en el mundo que nos aplastarían y nos harían pedazos si nos humillamos bajo ellas. En cambio, la poderosa mano de Dios nos recuerda su poder y su autoridad, pero a la vez nos infunde aliento. Su mano no está alzada para destruirnos por los errores que cometemos. Ella está extendida para levantarnos y darnos dirección. Pero Dios no puede bendecirnos si somos arrogantes y nos consideramos autosuficientes. Debemos reconocer nuestra dependencia de Él y admitir con franqueza que no tenemos la solución para todo. Pablo no negó que la única manera de poder hacerlo todo era mediante la ayuda del Señor. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Notemos la promesa para los humildes. Llegará el momento en que Dios los exalte. Jesús aseguró que el que se enaltece será humillado. Mateo 23:12. Esta exaltación tendrá lugar cuando fuere tiempo, no en el tiempo nuestro, en el tiempo de Dios. La palabra tiempo viene de la misma expresión griega que se usa en Gálatas 6:9, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: a su tiempo segaremos y no desmayamos. Lo que significa literalmente es cuando llegue el momento nuestro. Así como hay un tiempo establecido para la cosecha, también Dios ha establecido un tiempo para realizar sus propósitos. Si conservamos una actitud de humildad y nos sometemos constantemente a su voluntad, llegará el momento en que Él nos exalte a nuevos niveles de bendición y madurez espiritual. Vamos al tercer punto. Confiar en el cuidado divino. Primera de Pedro 5:7. Dice, echen sobre Él, o sea, sobre Dios, toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Al hacerse cargo de sus temores, presiones y problemas diarios, cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestros temores, de nuestras presiones y nuestros problemas diarios, entonces nosotros mostramos que no confiamos totalmente en Dios. Se requiere, amados hermanos y hermanas, humildad. Sin embargo, reconocer el cuidado de Dios, admitir nuestra necesidad y permitir que otros en nuestras familias nos brinden ayuda.
Algunas veces pensamos que los problemas por nuestro propio pecado y necesidad no le interesan a Dios. Cuando nos volvemos a Él arrepentido, Él llevará incluso el peso de dichos problemas. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones no llama a la acción, no llama a la acción. Nos llama, a la acción, no a la pasividad. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos llama a la acción, no a la pasividad. No se someta a las circunstancias, sino al Señor, quien controla las circunstancias. Nada acaba con nuestra fuerza física, emocional y espiritual como lo que Pedro llama ansiedad. Cuando nos absorben los problemas de tal modo que demos lugar a la ansiedad, no podemos concentrarnos como debe ser en nuestra relación con Dios. Consecuentemente, la ansiedad se convierte en un problema espiritual que debe ser resuelto. Se han escrito muchos libros sobre cómo tratar la ansiedad, pero ninguno ofrece más orientación que la amonestación de Pedro, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él no se aturde al oír acerca de nuestros problemas. Como un Padre amoroso, Dios se complace en que llevemos nuestras penas a su trono en oración y luego nos olvidemos de ellas. La base fundamental de esta promesa se encuentra en las palabras: Él tiene cuidado de ustedes. Hay personas a quienes usted no les puede contar sus problemas personales. No están interesadas en ayudarle y hasta se escandalizarían al oír de ellos. Pero el Señor sí está interesado en nuestras necesidades siempre. Si el Señor nuestro Dios vela por el gorrión, de seguro que cuidará también de sus hijos. Si el Señor nuestro Dios viste las flores y alimenta a las aves, proveerá también lo suficiente para nosotros. Nuestro Dios es maravilloso. Él dice: echen toda sus cargas sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Cuando nosotros conocemos al Señor, nuestro Dios, al Eterno, cuando lo conocemos bien y sabemos lo maravilloso que Él es, nosotros nos sentimos felices y contentos, porque podemos presentarle a Él nuestras imperfecciones para que Él nos moldee. Podemos presentarle nuestras debilidades y flaquezas para que, como dijo el apóstol Pablo, Él perfeccione su poder en nuestras debilidades y flaquezas. Si nosotros nos sentimos incapaces, podemos decir: Señor, yo deseo que tú absorbas con tu capacidad mi incapacidad. Si nos sentimos impotentes, podremos decirle al Señor: Señor, yo quiero que con tu potencia tú absorbas mi impotencia. Si nos sentimos impuros, podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero que con tu pureza absorbas mi impureza. ¡Wow! Eso es maravilloso. Hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él es tan poderosísimo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que Él puede absorber y sacar de nosotros todas esas cosas que nos molestan y poner cosas nuevas. Él dijo: he aquí, yo hago cosas nuevas. Por eso la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras,
y Dios la preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Sabe qué preparó Dios para nosotros? Buenas obras. La preparó de antemano para que andemos en ella. Así que si a nosotros nos hacen falta, bueno, el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Hombre, pídale a Dios lo que le haga falta y Él se encargará de suplir aquellas cosas que ya Él preparó, porque no es que la va a preparar ahora, ya el Señor las preparó. Todo lo que yo necesito, ya Dios lo preparó. Todo lo que tú necesitas, ya Dios lo preparó. Lo que hay que hacer es sincronizarse con Él para poder recibir todas aquellas cosas que ya Él preparó para nosotros. Porque esas cosas no vienen a nuestra vida a menos que nosotros nos sincronicemos con Él. La sincronización con nuestro Dios trae a nuestra vida refinamiento. ¡Qué maravilloso! Amados hermanos y hermanas, amigos, yo no sé si en su vida hay penas y ansiedades que pudieran estarle afectando. Pero en este momento vamos a orar por algunas necesidades urgentes de usted o de sus familiares o de sus amigos. Recuerden lo que dijo el apóstol Pedro: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él se lleve toda ansiedad, todo estrés. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, tú nos has entregado tu palabra, el consejo que nos diste a través de tu siervo el apóstol Pedro. Y queremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú te lleves toda carga, todo peso, toda ansiedad, todo estrés, todo temor, todo miedo, y nos hagas libre mediante el poder redentor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos, Señor, enfermos, que el poder sanador de las llagas de Cristo nos toque y nos sane. Manifiesta tu gran poder y tu gloria sobre cada uno de nosotros, y siempre, Señor, tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria. Dejamos sobre ti toda nuestra ansiedad, nuestra carga y nuestro peso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y espero estar con ustedes, Dios mediante, el día domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando la palabra del Señor y estamos viendo a el primer mártir, Esteban. Que el Señor les continúe bendiciendo.